Así que hoy nosotros estaremos con el último mensaje de esta serie sobre la oración y estaremos reflexionando sobre orar para no rendirse. Orar para no rendirse. Nuestro texto es el primero Lucas, no hay un segundo que es Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero la idea no fue esa, porque yo aproveché la diapositiva de la semana pasada y estaba primera Tesalonicenses, y cuando borré Tesalonicenses y quedó el número 1 ahí al lado de Lucas, ¿tá? Pero no es porque hay primero Lucas, segundo Lucas y tercero Lucas. Hay Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Orar para no rendirse. Así que semana que viene, Dios permitiendo, estaremos hablando sobre la Pascua, ¿no? Y el otro domingo empezaremos sobre comunidad y comunión. Comunión, comunidad, comunidad, comunión. Los primeros cristianos se dedicaban a la oración y también a la comunión. Es el segundo aspecto que estaremos viendo en este tiempo. El desafío nuestro va a ser no olvidar lo que ya hemos visto, porque la idea no es ahora dejamos este y seguimos con este, sino que ahora sumamos eso a eso, ¿tá? Pero vamos a leer Lucas capítulo 18, que nos dice así: Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, el Señor dijo, o escuche lo que dijo el juez injusto: se saltó el 5. Sí, encuéntreme el 5 y me ayuden con eso, el versículo 5, porque saltó del 4 al 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viviendo de continuo me agote la paciencia. El Señor dijo entonces en el versículo 6, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Señor, muchas gracias por este tiempo y gracias por tu palabra también. Háblanos a través de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Orar para no rendirse. Tenemos que conectar esta parábola con el capítulo 17 de Lucas directamente. ¿Por qué? Porque es una manera de aplicar lo que él está explicando en el capítulo 17. En el capítulo 17 la cuestión es escatológica. La cuestión es sobre la venida del Hijo del Hombre y el tiempo que antecede, el tiempo antes de esta venida del Hijo del Hombre. Los discípulos están interesados en saber o tener algunas características de este tiempo y en conocer cómo se darían algunos eventos y cómo se procederían algunas personas y cómo sería esta venida del Hijo del Hombre y cómo se establecería el reino de Dios en la tierra. Esta fue una duda que estuvo en el corazón de los discípulos por mucho tiempo. Inclusive después de la resurrección de Cristo, esta duda sigue, de manera que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, los discípulos van a preguntar a Cristo: Señor, ¿será este el tiempo que restaurará el reino a Israel? Hechos capítulo 1, versículo 6. Ahora está eso, y Cristo está explicando entonces algunas características. Y algunos de los puntos principales de este capítulo 17, a partir del versículo 20, es, en primer lugar, el desalentarse frente a la injusticia. Cristo está hablando de la injusticia en el mundo. Él está hablando de las circunstancias desfavorables en el mundo y desfavorables para aquellos que quieren vivir en la justicia, desfavorables para aquellos que quieren vivir en la rectitud. Él está hablando de alguna manera que en el mundo caído es difícil vivir.
El segundo punto importante allí en aquel sermón, en aquel discurso, en aquella conversación del capítulo 17, es la aparente demora de la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo. Los eventos se están dando, están aconteciendo, y la promesa está hecha desde muchísimo tiempo, pero parece ser que esta venida, que todavía no ha pasado por la resurrección, Cristo no padeció su muerte, su sepultamento y su resurrección, pero ya se está hablando de algo que va a venir futuramente, y esto parece demorar. Es la misma queja que se hacían con Pedro. Mira, esto desde nuestros antepasados se ha hablado sobre la venida de Jesucristo, y esto nunca se pasó. Entonces, esta demora, una demora cronológica desde la perspectiva humana, puede llevar al desánimo, al desaliento espiritual. Una tercera característica de este discurso ahí del capítulo 17, de esta conversación que se está dando, es la indiferencia. La indiferencia en el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo dice, mira, la venida del Hijo del Hombre se va a asemejar un poco a los días de Noé. Y en los días de Noé la gente estaba viviendo su vida a su manera. Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, hacían fiestas y iban, volvían tranquilamente como si nada fuese pasar. No se percataban del diluvio, se burlaban de la predicación sobre el diluvio y seguían sus vidas de manera muy natural o antinatural. Luego él compara también con los días de Lot. Y dice, había algo poderoso para venir, un juicio que se establecería sobre Sodoma y Gomorra, pero la gente vivía sus vidas a su manera, con total indiferencia sobre este juicio que vendría. Y vendría exactamente porque la gente vivía de cualquier manera. Entonces, tenemos la posibilidad de desfallecer por causa de la injusticia, por causa del pecado, de la falta de rectitud. Tenemos la aparente demora de la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo, y tenemos la indiferencia establecidas en este capítulo 17. Terminando eso, Cristo ya entra con la parábola en el capítulo 18, versículos 1 al 8. De hecho, 2 parábolas, luego va a entrar con una segunda parábola también sobre la actitud en la oración, ¿tá?, del publicano y del fariseo. Pero él dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Lo que tenemos en esta parábola es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros entramos a comparar y comparamos la viuda con los creyentes, el juez con Dios. Y cuando hacemos eso, llegamos a conclusiones equivocadas. La primera conclusión es que debemos insistir y insistir y insistir, porque de tal manera Dios se va a molestar, y por su molestia y para que dejemos de molestar, Dios va a contestar la oración, porque es eso lo que hace el juez y es eso lo que hace la mujer. Por otro lado, nos allegamos a Dios sin conocerlo, y como juez, que es lo que hace la mujer, se allega al juez sin conocerlo de conversaciones más familiares, sin tener una relación con el juez, una relación de gente con gente, para que su causa fuera juzgada. Luego transferimos eso también para Dios, y Dios es el juez, y nosotros con nuestra insistencia, y nosotros con el día y noche, dando vuelta en esta carpa que es el contexto donde se establecían los juicios allá. No tenemos un foro, no tenemos un lugar específico como hoy tenemos. Se armaba tiendas entre el pueblo, y en esta tienda los jueces atendían a las personas. Y este contexto también es interesante acá, porque allí eran seleccionadas las personas que iban a ser atendidas.
Afuera quedaban aquellos que seleccionaban las personas que iban a ser atendidas. Y esta mujer no llega al juez de una, ¿por qué? Porque el soborno era algo muy característico en aquel momento. No hoy, pero en aquel momento sí era algo muy característico. Muy característico. Como era una viuda en una sociedad que la menospreciaba solo por el hecho de ser viuda, sin el amparo de un hombre que pudiera mantenerla, sostenerla y hacer frente a su necesidad, ella no tiene acceso al juez. Todo lo que le queda es estar perturbándolo, entre comillas, allí alrededor de esta tienda para que fuera atendida, porque su causa necesitaba ser juzgada. Con esta mente, llegamos a la parábola en forma de contraste y no de comparación. ¿Y por qué tenemos que contrastar y no comparar? Primero, porque la parábola nos quiere conducir a eso. Segundo, porque si entramos a comparar, nosotros tenemos muchísima dificultad para establecer los paralelos. Porque nosotros nos relacionamos con Dios no como juez, sino como nuestro Padre. Porque nosotros no tenemos que sobornar a nadie para tener acceso a nuestro Padre. Tenemos acceso a nuestro Padre por causa de Cristo Jesús, que nos dio libre acceso a la presencia del Padre. Porque nosotros no somos desconocidos en la presencia de Dios, como la viuda era desconocida en la presencia del juez, sino que nosotros somos conocidos en la presencia del Señor, porque somos sus hijos por adopción. Entonces, lo que le está hablando es el siguiente: si en este caso, donde la mujer no conocía al juez, donde se llegaba por soborno, ella no podía sobornar, insistió, y el juez, un hombre inicuo, no podemos comparar, tenemos que contrastar, el juez es inicuo, el juez no obedece ni a hombres ni a ninguna divinidad, Dios no es inicuo. Entonces no podemos comparar, tenemos que contrastar. El contraste es el siguiente: si en esta circunstancia esta mujer fue atendida, imaginen ustedes que son los escogidos de Dios, y es la palabra que él usa, los escogidos de Dios. Contraste. Entonces quiero ver por lo menos 3 puntos para nosotros a partir de esta parábola y con todo este contexto que les he dado, no suficiente, pero lo que necesitamos para entenderla mejor. El primer punto es decir lo siguiente: el mundo es injusto, no te rindas, ora. ¿Se acuerda? Estamos conectando la parábola con el contexto del capítulo 17. En el contexto del capítulo 17 el tema es la injusticia establecida en este mundo, de manera que uno, si se deja involucrar y si se pone su mirada solamente en estas injusticias y en estas circunstancias del mundo, ¿qué es lo que le va a pasar? Desfallecer. Mira cómo dice el versículo 1. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos deberían orar en todo tiempo y no desfallecer. Porque es lo que puede pasar, es lo que podía pasar y es lo que pasa con nosotros si nuestra vista, si nuestros ojos están puestos simplemente y solamente en las circunstancias del mundo, en la injusticia, en el soborno, en la falta de rectitud, en el que puede más, el que tiene más fuerza, que tiene más poder terrenal. Y nuestro corazón se va involucrando en estas cosas, se va dejando llevar por estas cosas, se va contaminando por estas cosas, y luego entra un desmayo espiritual. Algunas versiones que dicen no desmayar, no perder completamente el sentido, de manera que se está viendo cómo se va yendo tus fuerzas, pero no puede hacer nada. Y no puede hacer nada porque el corazón se entregó de tal manera a las injusticias del mundo. Porque el corazón se puso a mirar solamente la falta de rectitud, la falta de justicia, la impiedad del mundo, y se llenó de eso de manera que desfalleció espiritualmente. Cristo está hablando: ore para que no desfallezca. Él no está hablando: quédate tranquilo que esto ya va a pasar. Él no está poniendo fecha.
Mañana será un nuevo día y ya no habrá más esta lucha de ustedes. Mañana la injusticia desaparecerá. Mañana la equidad vendrá desde el cielo y se establecerá en tu vida, en tu familia, en la sociedad donde estás viviendo. No, Él no está poniendo fecha, no está hablando nada de eso. Él está hablando lo siguiente: si la visión de ustedes, si la vista de ustedes permanecen solo en estas cosas, van a desfallecer. Por lo tanto, oren, porque orar es mirar hacia arriba. Porque orar es poner el corazón en completa dependencia de Dios en medio de este mundo injusto. Por eso también acá se contrasta el mirar las cosas del mundo y el orar. En la oración nos fortalecemos. En el mirar las cosas del mundo, desfallecemos. Desfallecemos. La injusticia se estableció, no fue ayer. No fue con este o con aquel gobierno. Nos equivocamos cuando pensamos eso. Por supuesto que hay más y menos corrupción, hay más y menos injusticia, hay más y menos esto o aquel otro. Pero la injusticia se estableció en el Edén, después del pecado. Adán fue injusto con Eva, Eva fue injusto con Adán, Caín fue injusto con Abel. La generación de Noé fue tan injusta que Dios decidió destruir casi todo. El contexto de Abraham era tan injusto que Dios dijo: salga de tu tierra y salga del medio de tus parientes y vaya para un lugar que yo te voy a mostrar. La injusticia, la ingratitud del pueblo sacado de Egipto fue tan grande que Dios fue permitiendo que muriera uno a uno en el desierto. 40 años caminando y muriendo. Entonces Dios no está poniendo fecha para decir termina mañana. Dios está hablando: ore. No se disperse mirando solamente las injusticias del mundo. No las ignore porque están ahí. Y a veces hacemos parte de ella. No las ignore, pero el antídoto es: mire hacia arriba. Vean a Dios. Ore, porque en la oración ustedes declararán dependencia de Dios en medio del mundo injusto. Entonces el contraste, hermanos, es exactamente eso. El mundo es injusto. Es una afirmación. Solo ignora eso el que quiere. El que piensa generar una burbuja para sí. Pero los que de verdad viven, dice: el mundo es injusto, sí. Hay injusticia por todo lado. Y a veces nosotros la practicamos. ¿Ah? Pero la palabra es: no te rindas, ora. Ora a Dios. Porque Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Cristo fue el que dijo también: en el mundo ustedes van a tener aflicción, es decir, en el mundo hay injusticia, en el mundo hay dolor, en el mundo hay falta de equidad, de igualdad, en el mundo hay un montón de cosas, porque el mundo está gobernado por los principios malignos. Pero Él va a decir, basado en su propio ejemplo: ustedes necesitan tener buen ánimo, ustedes necesitan saber que alguien venció el mundo, este alguien es Jesucristo. Y en Jesucristo nosotros tenemos victoria también para vivir en este mundo injusto mientras aguardamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mirar hacia arriba. Mirar a Dios. Y mirar a través de Jesucristo. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y es el Señor también de la historia en el mundo. Mirándolo, no a través de su ejemplo, porque Jesucristo no vino para ser un ejemplo para nosotros. Porque esto sería moralismo religioso. Mira, yo puedo porque Cristo pudo. No, yo puedo porque Cristo venció la muerte y venció al mundo. Y en Cristo yo también soy vencedor. Es en Cristo, el mundo es injusto. No te rindas. Y no seas también ingenuo, esperando determinada justicia en el mundo que no va a venir nunca. Determinada paz en el mundo que no va a llegar. Va a llegar. Nosotros para establecer paz hacemos guerra. Mira la contradicción. Vamos a guerrear para hacer paz. Vamos a matar para dar tranquilidad. Asesinar. Cristo no. Yo les doy
la paz les doy, yo les doy mi paz. Mi paz, es algo que viene adentro nuestro para decirnos, en este mundo de mucha injusticia, yo miro hacia Cristo y no me rindo, no desfallezco, no por mi fuerza, sino por la fuerza de Cristo. Dios parece tardar, es verdad, ¿no? Es verdad. Y parece. ¿Desde cuánto tiempo? Aquellos contemporáneos de Pedro tenían razón, parece. Dice, pero ¿desde cuánto tiempo se está hablando en la venida de Dios? Se está hablando en el establecimiento de un reino. Se está hablando, mi tatarabuela hablaba, mi abuela hablaba, mi papá hablaba, y ustedes siguen hablando eso. Humanamente hablando, parece mucho tiempo. Imagine que Pablo, en sus días, cuando él escribe la carta a los tesalonicenses, la preocupación que ya hablamos acá, ¿no? Que la iglesia en Tesalónica estaba preocupada porque muchos seres queridos habían partido. Y ellos se miraban y decían, habían dos cosas. Primero, esto es lo que nos aguarda. Partir también, morir también. Pero segundo, ya no voy a ver más a esta persona querida. Entonces Pablo dice, mira, en cuanto a los que partieron, yo quiero tranquilizarlos. Porque cuando venga el Señor Jesucristo, los que murieron en Cristo resucitarán primero y serán transformados. Luego nosotros, los que estemos vivos. Mira la perspectiva de Pablo en la cronología humana. Luego nosotros, los que estemos vivos, hace 2000 años que murió Pablo. Si Pablo hubiese proyectado esos 2000 años hacia adelante, pensando, Señor, en 2000 años no vas a venir, ¿cómo sería su carta? Pero él está tan confiado en la venida de Cristo allí, en aquel momento, cómo debemos vivir cada uno de nosotros en la expectativa de la venida de Cristo. Pero él está confiado que él dice, los que murieron en Cristo serán resucitados, transformados, y luego nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pero 2000 años se pasaron y nada. Sigue la historia. Entonces, humanamente hablando, en la cronología humana, en el reloj humano, parece que Dios está demorando mucho. Y es verdad. Y eso está pasando en el capítulo 17. El Señor está hablando eso. Y también pasa allá en Pedro. Y Él va a decir que esta demora es por misericordia. Es por gracia. Es para incluir todos aquellos que Él quiere incluir. Es para que entren en el reino de Dios todos aquellos que Dios determinó que entren. Pero la palabra para nosotros es, Dios parece tardar, no te rindas, ora. Esto es lo que nos está enseñando Dios en la parábola. Mira el versículo, por ejemplo, 3. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a Él constantemente, una y otra vez. Él constantemente no nos deja saber cuánto tiempo fue, pero venía una y otra vez. Y el juez no la atendía. Entonces nos está hablando de una demora humana verdadera. Y nosotros sabemos esperar cada vez menos. Cada vez menos. Por una serie de factores. Por el momento que vivimos, por la aceleración de la vida, las posibilidades que tenemos. Entonces, una iglesia en la antigüedad escribía una carta, buscaba un mensajero, entregaba la carta al mensajero, el mensajero cruzaba el océano, iba al otro lado a encontrar a Pablo o a Pedro, a entregar esta carta sería leída, ahí él iba a escribir una carta, iba a entregar a este mensajero, él iba a volver, y esto pasaba días o meses. Ahora enviamos un WhatsApp, no importa el lugar del mundo, enviamos un WhatsApp, y ahí tenemos la conversación establecida. Todo esto acelera nuestro corazón, acelera nuestro paso, acelera la vida misma. Y nos genera dificultad con la espera, para todo. Pero también para el establecimiento del reino de Dios, para que se termine la injusticia, la iniquidad y todas estas cuestiones. Entonces parece demorar. Y la mujer está constantemente yendo al juez para ser atendida y no es atendida. Entonces, en esta aparente demora, no podemos desfallecer, pero debemos estar atentos porque podemos desfallecer. La exhortación es, humanamente hablando, es verdad que demora.
Pero ojo, não desfaleça, ore. E como não desfalecer? Ore. É decir, ponga tu vida em completa dependência do Senhor mientras espera. Nos está falando de uma maneira de viver. Primeiro, com a expectativa da venida do reino de Deus, da venida de Jesucristo. Segundo, com a vigilância necessária para esta venida. E não porque podemos acelerar a venida, ou podemos fazer demorar um pouco esta venida. Isto é uma questão de Deus, de sua soberania, de seu tempo. Senão porque neste processo podemos desfalecer espiritualmente. Podemos cansar de tal maneira que perdemos a perspectiva da venida de Cristo. E não é assim que vivimos muitas vezes? Amando de tal maneira as coisas terrenais, que Maranata só sai de nossa boca para falar da igreja em São José dos Campos. Maranata, que venga o Senhor Jesucristo. Não, isto não é uma coisa constante em nossos corações, porque amamos esta vida com todo o seu sofrimento. O problema é que desfalecemos espiritualmente e perdemos a perspectiva da venida do Hijo de Deus. Amamos. É só mirar como lidiamos, por exemplo, com a morte. Amamos tanto este mundo que queremos seguir em ele. Pablo dijo lo seguinte: para mí morir y estar con Cristo es bien mejor. Nosotros decimos, estar con Cristo es bueno, pero si podemos estar acá en esta tierra, mejor todavía. ¿Pero por qué? Porque nuestro corazón no está empapado de la eternidad. Nuestro corazón no está empapado de las gloriosas cosas que tenemos para nosotros en Cristo Jesús. Está más empapado de las cosas terrenales. E é natural, porque somos terrenales. Não estou falando que vamos cambiar todo isso. Não, só estou falando, somos terrenales. Pablo dijo também que mientras vivimos neste cuerpo, neste tabernáculo terrenal, sufrimos estas coisas. Pero a exortação de Cristo é: tenha cuidado, porque vocês podem desfalecer espiritualmente. Podem perder a perspectiva da eternidade, e aí o coração se entrega solamente às coisas terrenales. E a orientação é: aunque parezca tardar, aunque parezca demorar, não desfaleça, ore. Lleve a Deus cada dia tu vida, tu ser. Terceiro ponto. Não, é que o terceiro se repetiu o segundo. Mas eu sempre digo o seguinte: eu trago isto pensando em vocês. Hay que repetirlo 2 veces. Sí, hoy mejor no hubiese traído, ¿no? Porque yo lo que quiero decir con eso, traigo esto pensando en ustedes, lo visual que es porque por la gracia del Señor, si no puedo proyectar eso, no me quedo sin predicar. Estuve la semana pensando en eso y trabajando en eso y preparando eso. Por lo tanto, la última advertencia que nosotros tenemos es el cambio que Cristo produce, es el giro que Él produce al final de la parábola. Acompanhe conmigo. Porque ahora ya no es más, Cristo parece estar demorando, la injusticia es muy grande, sino que ahora es Cristo haciendo una pregunta a aquellos que lo escuchaban. Mira el versículo 8. ¿Tá? Les digo que pronto les hará justicia. Le está hablando entonces ahora, mira, lo que ya hablamos, el contraste. Dios no es un juez injusto, entonces el juez contrasta con Dios. Dios es un Padre amoroso, que va a juzgar al mundo, ¿tá? Que va a establecer eso, pero no sus hijos. Nosotros no somos aquellos que tienen que sobornar a nadie para llegar a la presencia de Dios, porque tenemos libre acceso. Entonces, en este contraste, él termina diciendo lo siguiente: les digo que pronto les hará justicia. Y ahí el giro. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y esta es la reflexión final para nosotros. Porque el tema acá no es la cantidad de injusticia que está en el mundo. No es la cantidad de maldad que está establecida en el mundo. No es como el corazón humano está lidiando y entregándose a eso, porque
esto es propio de la vida humana después del pecado. La cuestión acá es cómo nosotros seremos encontrados en esta venida del Hijo de Dios. Si es un hecho que Él va a volver, y Él va a volver, y también es un hecho que hay injusticia, que hay iniquidad, que hay todo eso, el tema es el siguiente: ¿cómo seremos encontrados en la venida del Hijo de Dios? Y es ahí que Cristo lleva a aquella audiencia a reflexionar. Les digo que pronto les hará justicia, pero tengo algo que decirles. Cuando el Hijo del Hombre venga, Él va a encontrar fe en la tierra. Él va a encontrar gente que sigue confiando en Él, con su vida completamente entregadas a Él. Él va a encontrar fe en la tierra en el sentido de decir, encontrará esta gente que a pesar de la iniquidad, que a pesar de las injusticias, que a pesar de los sufrimientos, que a pesar de todo, sigue confiando en Dios. Sigue caminando con el corazón en la presencia de Dios. Este es el gran giro que se produce en esta enseñanza de Cristo. Y es quizás la reflexión más profunda que tenemos que hacer en esta mañana. En esta mañana. Porque el tema no es cuánto tiempo demorará el Hijo del Hombre para venir, cuándo vendrá Jesucristo, sino cómo nos encontrará en su regreso. Porque con el tiempo y con las injusticias y con todo eso, nuestro corazón se va desviando. Luego, podemos ser gente de cultos, de actividades religiosas, pero de poca fe. Y tómense fe como sinónimo de dependencia de Dios. Tómense fe como gente que sigue confiando que Dios está actuando, trabajando y obrando en el mundo. Si miramos solo lo que está a nuestro alrededor, tenemos la sensación de que todo está perdido. Todo está perdido. ¿Cómo creer que hay un Dios obrando en este mundo con todo lo que vemos? Es la pregunta que mucha gente hace. Si hay Dios, ¿por qué tanto hambre, tanta muerte, tanto sufrimiento, tanto dolor y todo eso? Y a veces nosotros como creyentes que conocemos al Señor también podemos permitir que nuestro corazón vaya desviándose de la seguridad, primero, de que Dios está obrando en el mundo. Segundo, de que Dios nos sostiene en el mundo. Y tercero, de que Cristo regresará para buscar a su pueblo. Nos volvemos creyentes puramente terrenales, con el corazón en las cosas de acá y nada más que de acá. Y la pregunta de Cristo entonces es para nosotros, que quizás nos estamos angustiando muchísimo por las cosas del mundo. Y no son las cosas que clasificamos como malas, sino también las que clasificamos como buenas. Tener, conquistar, mejorar esto, mejorar aquello otro, que son buenas, pero a veces absorben nuestro corazón de tal manera que perdemos la perspectiva de que todo eso terminará. Todo eso terminará, todo esto quedará. Y no solo quedará, será destruido. Destruido. Pasamos a ser siervos de las cosas y no a poner las cosas para servirnos. Simplesmente porque nuestro corazón fue tomado, absorbido por las cosas del mundo. Dejamos de creer de que Cristo está obrando en lo más mínimo de nuestra vida. Y pensamos que aconteceu porque aconteceu, que se dio porque se dio. ¿Qué será de nosotros sin la ciencia? Que es muy buena, gloria a Dios, y mala también, las dos cosas, ¿tá? Las dos cosas. ¿Qué sería de nuestra vida sin la tecnología? Que es muy buena y muy mala también, muy mala también. El árbol en el jardín era del conocimiento del bien y del mal.
Las dos cosas. Una misma cosa podemos usar para bien y para mal. Y es así con la ciencia, no hay ciencia neutra, no hay tecnología neutra. Nos preguntamos, ¿qué sería de nosotros sin eso hoy? Yo creo que la gran pregunta es, ¿qué sería de nosotros sin Dios? ¿Qué sería de nosotros sin Jesucristo? Obvio que todas esas cuestiones nos ayudan muchísimo. Pero ¿qué sería de nosotros sin Jesucristo? Vivir en este mundo sin esta presencia consoladora ya sería difícil, pero pasar de este mundo sin la presencia de Cristo, esto es terrible. Esto es terrible. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos preguntarnos, no cuándo vendrá Cristo, sino cuando Él venga, ¿cómo estará nuestro corazón? ¿Cómo nos encontrará? ¿Creyendo en Él? Porque esta creencia no va a ser una declaración final, no, Señor, yo creo. Esta creencia es algo que se demuestra ahora, en nuestra dependencia de Él. Pues Él dice, no desfallezcan, sino oren. Expresen total dependencia de Dios en la vida y en la caminata de ustedes. Así que nada mejor para nosotros hoy que sondear el corazón, ¿no? Cuando vamos terminando ese tiempo, sondear el corazón. Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿En quién estoy creyendo? Hay creyentes creyendo más en gobiernos que en Cristo. Hay creyentes confiando más en sus bienes que en Cristo. Hay creyentes confiando en un montón de cosas, mucho más de lo que confía en Cristo. ¿Es así como Cristo te encontrará al final? La gracia de Dios en Cristo Jesús es que podemos siempre cambiar el rumbo de nuestra caminata. Y nos da esta posibilidad de reflexionar y ver, Señor, mi confianza realmente no está en ti. Yo estoy confiando en la ciencia, en la tecnología, en lo que vendrá de descubiertas, en lo que vendrá a partir de eso. Y todo eso, Señor, yo sé que puede ser bueno, pero mi confianza tiene que estar en ti. Yo estoy confiando que cuando cambie este que gobierna y entre el otro, las cosas van a mejorar. Hace 6.000 años que se va cambiando gobiernos y gobiernos y gobiernos y gobiernos y gobiernos y gobiernos. Y el mundo sigue injusto, hermanos. 6.000 años si consideramos desde Gênesis, 6.000 años de cambios de gobiernos, ou desde uma perspectiva imperial, dinástica, enfim, e vai cambiando, e cambia, e cambia, e cambia. Há momentos que melhora algo, pero o mundo nunca deixou de ser injusto. Porque não há solo justo, dice la palabra del Señor. El único justo es Jesucristo, que vino a morir nuestra muerte, a resucitar para justificarnos en la presencia de nuestro Dios y darnos la verdadera justicia cuando Él establezca definitivamente su reino. Este momento anhelamos y ahí tiene que estar nuestra confianza. Por lo tanto, lo que nos queda hoy es sondear nuestros corazones. Estamos desfalleciendo por la demora, por la injusticia. Todo esto es verdadero y puede ser que llegue 2.000 años más. Puede ser que sea mañana, pero que llegue 2.000 años más. El tema nuestro es, debemos confiar en Cristo Jesús. Para mañana o para de aquí a 2.000 años. Cristo Jesús cumplirá su promesa, vendrá otra vez y va a establecer su reino definitivamente. Reino de gloria, de poder, donde no hay injusticia, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, sino alabanzas al nombre de nuestro Dios para siempre. Amén. Vamos a ponernos parados, si pueden, los que pueden, vamos a estar orando al Señor. Amém, Jesus, glória, Senhor. Yo digo que hasta las tecnologías están a nuestro favor hoy. Qué bueno, solo confirmación del texto. Menos mal que fue eso, ¿no?
Menos mal que no fue un TikTok sobre cualquier cosa. El hermano estaba conectado en el texto bíblico. Gloria a Jesús por eso. Vamos a orar, hermanos. Y llevemos eso como reflexión. Nuestro corazón, nuestra vida, que tiene esta tendencia natural de dispersarse, de ir por otro camino. Que el Señor nos ayude siempre a traerlo nuevamente a la plena confianza en nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre. Porque en esta mañana tú nos permites reflexionar de manera clara, sincera, Señor, sobre y cómo estamos viviendo, dónde está nuestra confianza. Si no nos estamos dispersando, Señor, en las cosas de este mundo, permitiendo que nuestro corazón sean absorbidos, Señor, por la realidad terrenal y llanamente terrenal, Señor, y olvidándonos de ti, Señor. No en la teoría, sino en la práctica, Padre. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a reflexionar con sinceridad, a llevar nuestros corazones en tu presencia, Señor, y a ser cambiados en lo que necesitamos cambiar, oh Padre. Dios bendiga a cada uno acá. Bendiga a aquellos que van a ver después. Y transfórmanos, oh Dios, cada día. Ayúdanos a confiar más y más en ti. A desear, Señor, el regreso de Jesucristo, para poner fin a toda maldad, a todo sufrimiento, a toda injusticia, a toda iniquidad, y establecer definitivamente un reino de paz, paz verdadera, un reino de justicia, justicia divina, donde no habrá más dolor, Señor. Te alabamos en esta mañana, Señor. Y te glorificamos como iglesia, como hijos tuyos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.